Al consumarse la independencia de México en 1821, Iturbide se coronó emperador de la nueva nación independiente. A pesar del optimismo, la situación real del país no había cambiado. Españoles, criollos y militares buscaban posiciones ventajosas en una nación empobrecida caracterizada por anarquía, descontento, crisis económica y el temor constante de la represión de la corona. Iturbide juró defender como única la religión católica, respetar las leyes emanadas del Congreso y los derechos de cada individuo. La extensión del imperio era notable. Además del actual territorio nacional, abarcaba los vastos territorios del norte que luego se perdieron a favor de Estados Unidos. Comprendía también América Central hasta Costa Rica. Su frontera llegaba hasta Colombia, territorio actual de Panamá. Era evidente la inexperiencia política y la dificultad para manejar a un país independiente. Para tratar de organizar al nuevo Estado se creó un Congreso Constituyente, el cual estaría encargado de promulgar una constitución. Los miembros del Congreso se dividían en dos grupos, liberales y conservadores, influenciados por las logias yorkina y escocesa. La primera se ligaba con los grupos republicanos, los insurgentes, la segunda con borbonistas, partidarios de Fernando VII y seguidores de Iturbide. Los liberales querían establecer una monarquía limitada con varios controles constitucionales. Los conservadores aspiraban a mantener el estado de las cosas subordinándose a las órdenes del emperador. La división ideológica retrasó la elaboración de la Constitución del Imperio. A pesar de las diferencias de intereses, los grupos de poder como el clero, ejército, comerciantes e intelectuales, se estableció el primer imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide. El Congreso del Imperio Mexicano se instaló el 24 de febrero de 1822 y estableció las bases constitucionales. En el Congreso residía la soberanía de la nación, se reconoció la religión católica como única y la exclusión de otras. El gobierno sería una monarquía moderada constitucional. El país se denominaría Imperio Mexicano y establecía la división de los poderes e igualdad de derechos. El imperio acentuó la difícil situación económica del país, ya que procedió a formar una corte haciendo gastos suntuosos. Mientras que en la capital se desarrollaba la vida imperial, la nación en general vivía en crisis. Las características generales de la nación durante el gobierno de Iturbide fueron anarquía, improvisación, falta de capacidad y experiencia políticas, bajos ingresos, gravosos impuestos para sostener al imperio y el intento de Jalisco, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí por separarse del país. El primer imperio mexicano estuvo vigente de 1821 a 1823. Iturbide fue un emperador del 19 de mayo de 1822 al 20 de marzo de 1823, aproximadamente 10 meses, por lo cual su obra de gobierno fue muy escasa. El gobierno se enfrentó a diversos retos, entre los que destaca la ocupación española en San Juan de Ulúa, lo cual impedía que los productos de la aduana en Veracruz llegaran al gobierno imperial. Además, el país estaba empobrecido y en las provincias reinaba el caos. Jalisco, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí pretendían formar países independientes, así como las provincias de Centroamérica, incluida Chiapas. Debido a la situación económica, el imperio recurrió a negociaciones, préstamos, lo cual aumentó la deuda externa, aunado a los gastos del imperio. Lo más destacado de la administración imperial fue la incorporación y desincorporación de Centroamérica y Chiapas a México. A instancias de El Salvador, Centroamérica pugnaba separarse nuevamente de México. Para resolver la situación se envió a Vicente Filoisola, quien resolvió la situación mediante un plebiscito
que daba lugar a la creación de una república llamada Provincias Unidas de Centroamérica. La cuestión política se agravó debido a las diferencias entre el emperador y el Congreso, por lo cual fueron perseguidos y encarcelados algunos de sus diputados, hasta que Agustín transformó el Congreso en una junta constituyente. Dicha situación generó descontento, por lo que Antonio López de Santa Anna se pronunció en Veracruz a través del Plan de Casamata, desconociendo al imperio y proclamando la república en febrero de 1823, lo cual dio lugar a la abdicación del emperador, poniendo final al primer imperio mexicano el 18 de mayo de 1823. Agradecemos la participación de la profesora Pamela Angulo Olvera y José Arturo García Gomar. Este audio fue elaborado en México, Distrito Federal. Las canciones empleadas en este audio fueron Gardner Chamber Orchestra, Aaron de G-String, Handel, Entrance to the Queen of Sheba y Advent Chamber Orchestra, Bach Brandenburg, concierto número 3.